Un abrazo. Ok, nos quedamos por acá. Siempre, si hay alguna información oportuna, necesaria de conocer, importante, siempre la vamos a relevar, siempre la vamos a tener aquí en el programa. Oye, ya habíamos mostrado, aquí lo tenemos. Abro el micrófono ahora sí, amigo mío, bienvenido. Hola. Ahí está. Francisco Álvarez, ¿lo veo blanco o...? Ah, pero es que el reflejo del... Sí, el reflejo el reflejo, claro, viste, yo ya iba a ecualizar la cámara ya. Sí, no. No, es la pantalla. Vamos a bajar la... Perfecto. Sí, pues eso me pasaba a mí, porque yo prendo esta pantalla aquí también y viene todo el reflejo. Toda la luz. Toda la luz. Sí. Ya, pero está iluminado usted. Sí, ahí bajé la luz. Ahí bajó la luz. Ah, ya, perfecto. Oye, a ver, bueno, ¿qué te produce esto de la detonación de la explosión? Es preocupante, ¿no es cierto? Porque se advierte también un desconocimiento de la gente respecto al tema del gas. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que de repente las personas no manipulan bien los balones, ¿cierto? Y manipular mal un balón de gas puede terminar en una explosión. Ahora, las consecuencias son viables, o sea, hemos presentado a lo largo de la historia, incluso de nuestra región, accidentes con explosiones de balones de gas que han terminado lamentablemente con el fallecimiento de las personas, pero también las quemaduras son secuelas que quedan de por vida, ¿ya? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Si bien tenemos un sistema mixto de uso de gas en nuestro país, por cañería y también por balones, eso ha disminuido también el riesgo de accidentes. También es importante que las personas sepan que no hagan mal uso de los balones de gas, porque pueden terminar como las consecuencias que vemos, accidentes que lamentablemente están afectando a un grupo de personas y que esperamos que no siga progresando todos los daños que ya ha provocado. Ya, y básicamente aquí estamos hablando de quemaduras, ¿no? Sí, y las quemaduras pueden ser muy variables, desde quemaduras externas en la piel, ¿cierto?, hasta quemaduras profundas, que son esas las más peligrosas, porque si no se atiende rápidamente a esa persona, se puede complicar y puede fallecer. Otra quemadura muy compleja es la quemadura de vía aérea. Puede ser que tú no te quemes ninguna parte del cuerpo, pero si te quemaste la vía aérea, ¿cierto? Eso también es muy complejo porque daña directamente los pulmones. Claro. Y si la persona, ¿cierto?, no es atendida rápidamente, eso también te puede llevar a la muerte. Entonces, sin duda el tema de las quemaduras es muy complejo, porque no es algo de rápida resolución, Jorge, es algo que es un tratamiento muy lento, ¿cierto? Y que también hay que ir viendo que eso no se contamine, porque las personas que están quemadas, si no reciben todos los cuidados necesarios, eso se puede contaminar, se infectan, y esas infecciones también producen complicaciones. Ya, ahora son tratamientos, digamos, a largo plazo. A largo plazo, ¿no? Sí, hay algunas personas que... fácil tratamiento, sí, digamos, ¿no? Hay personas que se someten a cirugías principalmente para poder retirar todo el tejido, ¿cierto?, que fue afectado, ¿cierto?, hacer curaciones, pero en el fondo todo depende de dónde la persona llegue al centro especializado, ¿cierto? En la mayoría de los centros que tenemos en nuestra región podemos dar atención a los pacientes quemados, pero cuando ya estamos hablando de gran quemado, la gran mayoría se va a Santiago, ¿ya? Y hay dos centros que son referentes a nivel nacional, que es la Exposta Central en Santiago y la Clínica Endisa. Esos son los principales centros que atienden a los grandes quemados de todo nuestro país, ¿cierto?, en el caso que sea necesario, y son centros especializados que también tienen unidades especializadas para evitar la contaminación de la herida, ¿cierto?, y también apoyo de la recuperación de los pacientes. Ok, para ustedes que nos están viendo en regiones a través de la señal de UCB Televisión, nos están viendo en las redes sociales, lo presentamos, tiene ahí su cartel, su letrero, su GC, ya va a ser lo más técnico, su generador de caracteres, que indica que es docente, que es ex seremi de salud, que es vicepresidente de los químicos del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de la región de Valparaíso. Ya, y por eso que hablamos y nos abocamos, digamos, a estos temas de salud. Espérate, me voy a cambiar acá, porque la Organización Mundial de la Salud hace poco declaró hoy día final de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono, que aquí en nuestro país como que se habló, digamos, del tema, pero no hubo mayor inconveniente. Sí, o sea, hubieron personas afectadas, sí, hubieron personas afectadas, ¿cierto? Pero vemos que la OMS le está dando término a varias alertas. O sea, la semana pasada fue el COVID, la pandemia del COVID, y ahora está hablando de la viruela del mono. Y nuestro país ya está tomando medidas respecto al término de la pandemia. Ayer, de hecho, puso fin al plan Fronteras Protegidas, ¿ya? Exactamente.
Y en el fondo vemos también en países de la región, como por ejemplo Argentina, apenas salió el anuncio del presidente de la OMS, dispuso que ya los centros vacunatorios, al menos en Argentina, ya no era obligatorio vacunarse, ¿ya? En Chile el proceso de vacunación sigue, el Ministerio de Salud nos ha establecido algo distinto y la alerta sanitaria, al menos en nuestro país, se encuentra vigente hasta finales de agosto, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo en general cómo los virus respiratorios han ido en aumento, ¿cierto? No solo el COVID, sino que hemos visto cómo han entrado con fuerza otros virus, como el virus sincicial, el adenovirus, la influenza, que están afectando desde los más chiquititos hasta las personas mayores, y porque estamos entrando al invierno, vemos sí, claro, que tenemos temperaturas frías, de hecho también vemos que por ahí estos días por lo menos también vamos a tener temperaturas altas, pero en la mañana se está concentrando mucho el frío, y sin duda estamos entrando de lleno ya en invierno, donde se espera que entre la quincena de junio y la quincena de julio alcancemos el pic de las enfermedades respiratorias, pero en ese sentido el llamado igual a que las personas se cuidan, o sea, me han escrito muchas personas, ¿cierto?, en que tienen a sus niños muy pequeños, ¿cierto?, que lo han tenido que retirar del jardín, incluso hay algunos pequeños en UCI, contagiados con virus sincicial, desarrollando una neumonía grave. Entonces en el fondo hay que igual cuidar a los más desprotegidos en cuanto a estas enfermedades respiratorias, que serían, por ejemplo, las personas mayores, los enfermos crónicos que no se controlan, ¿cierto?, o no adhieren mucho a su terapia, ¿cierto?, que dicen que se cuidan, pero al final igual comen harto, ¿cierto?, le echan harta sal a la comida, y también a los más chiquititos, a la guagua. Yo soy bueno para la sal. Mala, sí, mala. Sí, y algo que igual cuesta cambiarlo. Sí. Cuesta cambiarlo, pero por ejemplo, mira, dejar de comer sal te puede ayudar a regular mejor tu presión y también a cuidar tanto tu corazón como tu riñón. Esos son los beneficios de regular la sal. O sea, nadie dice de suspender totalmente la sal, pero bajar el consumo de sal claramente tiene muchos beneficios en la salud. Qué rica es la sal. Por eso a su Leo desde chiquitita no le dé sal. Sí, o lo justo y necesario. Sí, no, nosotros en la casa comemos con poca sal, y de hecho yo cuando era chico en mi casa mi papá era diabético y mi mamá era hipertensa, entonces comíamos poca sal y poca azúcar, entonces estamos acostumbrados a comer más desabrido, pero claro, hay personas que no se acostumbran y de hecho también nos pasa, Jorge, que de repente hay amigos, ¿cierto?, que llevan las papas fritas y solo con verlas ya le echa sal sin probarla. No, verdad. Sí. Bueno, yo le he hecho ketchup al tiro. Al tiro, de una. De una. Oye, bueno. Otra cosa importante que pasó, digamos, en el último tiempo, que salió la ministra de Salud, sí, con esto que se mencionó, que se está terminando el COVID, digamos, como pandemia. Como pandemia. Y hizo mención que aquí en Chile no había, creo que el martes fue que no se había producido ninguna muerte producto de esta enfermedad. Sí, de hecho tuvimos un día ya, pero eso esperamos que siga pasando, ¿ya? Pero la realidad que no hay que mentirse a sí mismo, o sea, estamos entrando en pleno invierno. Yo pensaba que la OMS le iba a poner fin a la pandemia cuando este sector del hemisferio del planeta iba a pasar el invierno, pero como ya Europa y Estados Unidos pasaron el invierno, dijimos ya, levantemos la cuestión. Pero eso no quiere decir que este invierno sea menos duro que lo otro, ¿ya? Porque si antes nuestro mayor problema era el COVID, Jorge, hoy día tenemos un montón de virus que están circulando y que están produciendo complicaciones. O sea, lo que te comentaba en los programas anteriores, donde andemos en la calle, en la micro, en el metro, ¿cierto?, escuchamos personas tosiendo, estornudando, y hacia el invierno vamos a escuchar más personas que lo hagan. Entonces, mi mayor preocupación es aquellas personas que están más proclives a llegar a una enfermedad grave, como las personas mayores, los enfermos crónicos, sobre todo aquellos que no se controlan, y también los niños más pequeños. Oye, fíjate que me vino como un resfrío, pero muy suavecito. Son buenos esos resfríos, porque no te tiran a la cama, no te dejan digamos, sin trabajar ni nada, puedes hacer tu vida normal, pero de todas maneras tenía la típica, digamos, condición de una persona que está con resfrío. Sí.
¿Son buenos esos resfríos? Porque no te atacan. O sea, no hay ningún resfrío bueno, pero en el fondo... Pero que con eso ya me quede listo, porque sí. yo ya tengo mi cuota para todo el invierno. No, pero ojo que las personas creen que si se resfrían ahora no se van a enfermar en... No tiene nada que ver, porque tenemos tantos virus que están circulando que a lo mejor en un mes más me puedo resfriar de nuevo, pero de otro virus, ¿ya? Ahora, entre comillas, ¿cuál es lo bueno? Que cuando estuvimos con pandemia, escondimos nuestra inmunidad hacia todos los virus y bacterias que estaban circulando, ¿ya? Y ahora que nos sacamos la mascarilla definitivamente, que la OMS dijo ya, fin de la pandemia, en definitiva ya no nos cuidamos. Y como no nos cuidamos, como tuvimos un par de años, lo menos, cada uno, con la inmunidad escondida de los virus, claramente está pasando que aquellas personas que ni siquiera antes el resfrío le hacía nada, ahora se sienten un poquito más, un poquito mal, perdón, sí, o se sienten peor. Aquellas personas que solamente con los resfríos estornudaban, ahora sienten un poco de todo. Y así lo estamos viendo en todas las personas que se están sintiendo peor de lo que se sentían antes, y es justamente por eso, porque estuvimos un tiempo con la inmunidad escondida de los virus por el uso de la mascarilla y todas las otras medidas. Ahora, la mayor complicación está en los más pequeños, porque esos niños que no tuvieron contacto social, que no estuvieron expuestos a otras enfermedades, claramente la están pasando muy mal, y por eso estamos viendo muchos pequeños que están llegando a las distintas UCI de nuestra región y de nuestro país. Claro. No fortalecieron su inmunidad. Inmunidad, exactamente. Sí. Oye, ¿qué es lo que es esto de frontera protegida? ¿En qué consiste y de qué manera nos puede afectar esto? ¿Tú estás de acuerdo con que se levante, digamos, esta restricción? Es que lo que pasa es que respecto a las fronteras varios países, Estados Unidos también, ¿no? O sea, por ejemplo, los primeros países en levantar hace rato ya. Hace más de un año incluso, fueron los países nórdicos, Suecia, Noruega. Después, poco a poco, los países de Europa fueron soltando las medidas, y ya Estados Unidos fue el último que ya levantó todas las restricciones, ¿cierto? Y nuestro país ahora tomó la decisión de levantarlo. Esto era ya algo que varios países estaban haciendo, ¿cierto? Y Chile era uno de los pocos países que todavía tenía como un plan especial respecto al ingreso, sobre todo de personas que eran extranjeras. O sea, no se les pide nada, entren nomás. No, entren nomás, y también me tocó ir al sur la semana pasada y ya veía como ya estaban desarmando todo el tema de la logística que tenían respecto a las fronteras protegidas, y en ese sentido, claro, si ya hasta el fin de la pandemia, y asumiendo que esta enfermedad va a ser parte de todos los virus respiratorios que vamos a tener, ¿cierto? Ya no tiene sentido colocar más restricciones respecto a las fronteras protegidas. Oye, quiero que revisemos también, amigo mío, déjeme ponerme por aquí, lo que está sucediendo respecto a este fallo de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Sí. Con la ISAPRE. Fíjate que el ministro Marcel, ministro de Hacienda, hoy día en la mañana, respecto a esta ley corta por el gobierno que presentó, que mandató a la ISAPRE a regirse a una tabla única de factores, bueno, que obviamente no les cayó para nada bien, digamos. Dice que a su vez restituir los cobros del exceso aplicado desde entonces. Bueno, descartó que uno de los propósitos sea empujar una migración de afiliados hacia el sistema público de salud. Lo dijo hoy día en la mañana el jefe de las finanzas públicas. El proyecto de ley busca viabilizar la sentencia del máximo tribunal. Descartó que uno de los propósitos sea esto, ¿no es cierto?, que se vaya todo ahí a FONASA. Lo que se trata de dar cumplimiento a este fallo, dice. Eso no es algo trivial, porque es un fallo que involucra una devolución muy sustantiva de las cotizaciones a los afiliados. Entonces, desafió que era como lograr implementar eso. ¿Cómo se va a conseguir? Bueno, y lograr dar cumplimiento al fallo sin que colapsara la industria. Es un tema que todavía no se arregla, que está pendiente, es como que se pausó, digamos, ¿eh? La solución no está en vía de trabajo todavía. Ahora, hay un problema real con esto. ¿Por qué? Porque en el fondo, bueno, ayer estaba escuchando el tema de la Comisión de Salud del Senado, donde estaban exponiendo la autoridad sanitaria, donde decía que iba a haber una caída de ingresos de entre un 1 y un 10% de la ISAPRE, el 6% promedio. Y que por otra parte la ISAPRES tenían que pagar estos más de 1.400 millones de dólares, ¿ya? Sí. Pero es que pongámonos en todos los escenarios. Mira, yo no estoy defendiendo la ISAPRES, ni mucho menos, pero esta es la situación. Tú como una empresa, porque eso es una empresa, sí, ¿no? Es una empresa. Tú como empresa, ¿no es cierto?, empresario, de repente te dicen que tienes que pagar una cantidad de plata que es importante, ¿no es cierto?, que de alguna manera la tienes que asumir. Entendemos que han tenido ganancias y todo lo que demás, sí, claro, pero está invertido, está no sé.
Esa es una cosa. Y después te quitan, te bajan el sueldo, ¿no es cierto? Porque en el fondo es eso, te bajan la posibilidad de que cobren más, ¿no es cierto? Que recauden más por concepto de estas alzas, ¿no es cierto? Que a todos nos incomoda, absolutamente impopular. Entonces, esos dos elementos los tienen realmente asustados, complicados a las ISAPRES. No estoy defendiendo, vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad de cómo lo están viendo. La solución a esto tiene que darse rápido, digamos. Ya mira, yo creo que después de los resultados de la elección, el gobierno va a tratar de imponer todo su plan. Y claramente, este gobierno claramente no quería que la ISAPRES fueran una opción. De hecho, son de la idea de que exista un fondo único, ¿cierto? Que sea manejado principalmente por el Estado. Entonces, con esto que están diciendo, que son dos cosas. Por un lado, oiga, usted pague todo esto de un día para otro, ¿cierto? O en un periodo corto de tiempo. Y por otra parte le dice, oiga, usted, esta tabla de factores hay que ajustarlo. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de la tabla de factores. O sea, sí. En salud no puede existir discriminación porque si uno es hombre o es mujer. O si yo tengo una enfermedad o no tengo una enfermedad. Eso yo creo que claramente uno tiene que asumir que el sistema, un seguro de salud te tiene que cubrir, ¿cierto? Independiente de qué tan enfermo o cuál es tu probabilidad de enfermar. Yo creo que uno toma un seguro de salud porque uno se quiere sentir seguro con ese seguro. No quiero sentirme inseguro de que todos los meses o todos los años o todos los semestres me suban las lucas para poder pagar el plan y llegar a un momento dado que no tenga esa capacidad. Entonces yo creo que respecto a las tablas de factores estoy muy de acuerdo que se ajuste. Ahora, respecto a este pago, ¿cierto? Es muy complejo para la ISAPRES pagarlo esto en un periodo corto de tiempo y claramente va a terminar, ¿cierto?, promoviendo una eliminación de la ISAPRES. Ahora, hay que tener cierta precaución, Jorge. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Las personas, si tú le preguntas en la calle, van a creer que en definitiva se van a acabar la ISAPRES, ¿ya? Pero esto es un proceso. Hay mucha gente que ya se cambió ya. Sí, de hecho se están cambiando y están migrando, ¿ya? Y eso es una realidad. De hecho, más de 300.000 personas han cambiado el último año. Pero lo que hay que tener claro es que aquí hay un proceso. Y el proceso es que mientras esté en el Congreso y eso no esté terminado, no está zanjado que se pague esto de un día para otro o en un periodo corto de tiempo. No, de hecho, hay un horizonte dentro del cual las ISAPRES pueden asegurar la viabilidad si las ISAPRES hubiesen tenido que hacer estas devoluciones de golpe. Eso es lo que dijo el ministro, ¿no es cierto? Y para eso hay 6 meses para que las ISAPRES, elaboren un plan, un proyecto de cómo van a hacer esta devolución. ¿De dónde van a sacar las lucas, digamos? Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Pero por otra parte, hay otras instancias legales que las ISAPRES pueden tomar. De hecho, estaba leyendo ahora en la mañana, la ISAPRES todavía no saca una declaración como tal, pero también si el fallo es desfavorable en cuanto a lo que el Congreso pueda decir, algunas ISAPRES están pensando en acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un arbitraje internacional, claro, que depende del Banco Mundial. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cierto? Si esto escala a nivel internacional, tomando en cuenta la experiencia de España, a España como Estado no le ha ido muy bien frente a este tribunal, porque en el fondo es vinculante los fallos que establece. En ese sentido, yo encuentro que es una estrategia arriesgada hacerlo de todo esto de golpe, ¿cierto? En el fondo, si uno establece una estrategia más inteligente, estamos todos de acuerdo que nos tienen que devolver la plata a cada uno de nosotros. Ahora, en un proceso que permita dos cosas. La primera, que me devuelvan la plata, que incluso lo que había dicho la autoridad sanitaria es que a algunas personas le van a llegar algunos pesos y incluso hay algunas personas que le pudiesen devolver hasta 60 millones de pesos, ¿ya? Lo que queremos es que el sistema todavía no se muera. ¿Por qué? Porque en el fondo, si hay un colapso de la ISAPRES, van a haber muchos centros privados que van a quebrar, y si eso pasa, las personas van a tener que acudir al sistema público, y eso que va a provocar que va a existir un colapso a un sistema que ya no va a resistir, que ya no resiste. Esa es la realidad, porque de repente nos encontramos que el sistema de salud hoy en día no es capaz de poder atender a la población en un tiempo prudente. Por algo hay lista de espera, por algo hay personas que se mueren, ¿cierto?, esperando que la operen. Entonces, en el fondo, yo creo que tiene que haber una estrategia que permita
que las ISAPRES sobrevivan lo suficiente para que este sistema no colapse y en el fondo no colapse en el sistema público y perjudiquemos a casi 20 millones de personas que viven en nuestro país. Para dejarlo súper claro, reiterar lo que ha señalado el ministro de Hacienda, la propuesta del Ejecutivo apunta a facilitar que las ISAPRES cumplan el fallo de la Corte Suprema, que es un fallo, imagínate, de última instancia, ¿no? Ese es el propósito central del proyecto de la ley corta de ISAPRES, ¿no es cierto?, que se está tramitando, y esto significa asegurar su viabilidad financiera, evitar un colapso del sector, como estamos conversando, o de alguna de las empresas que están en el sector, perjudicando a los afiliados del sistema. Eso es básicamente, y vamos a ver pues, cómo sigue el trámite. Sí, no, pero yo el llamado que hago también es de precaución, o sea, este es un proceso que se tiene que ver en el Congreso, ¿cierto? Y de precaución también para las personas, porque por un lado las personas de ISAPRES me dicen, Pancho, estoy asustado porque me va a quedar sin previsión. Y las personas que están en FONASA me dicen, Pancho, ¿qué hago? Porque en el fondo voy a tener que, entre comillas, competir con personas que vienen de la ISAPRE para poder atenderme, ¿ya? Y en el fondo, esto es una historia que todavía no tiene fin, ¿cierto? Que todavía no está claro. De hecho, el gobierno va a pedir una prórroga de 6 meses para que en el Congreso se pueda discutir, ¿cierto? Con todo el tiempo suficiente. Y por otra parte también que la ISAPRE, y yo creo que ya lo están haciendo, vean un plan de cómo poder enfrentar esto para que justamente no colapsemos el sistema de salud pública, que es la peor consecuencia que se espera de esto, ¿cierto? Y que esperamos que no ocurra. Ok. Oiga, amigo mío, un saludo muy grande a la señora, su regalona, ¿no es cierto?, a la Leo. Muchas gracias por haber venido. Esto da para mucho más y estaremos hablando la próxima semana otros temas también que son tan relevantes, tan importantes en materia de salud. Sí, siempre nos quedamos cortos, ¿sí? Y hoy día sí llega la hora, así que... y yo en la broma Y nos tuvimos que cambiar de día porque ayer no pude venir, pero ya la próxima semana retomamos todos los miércoles como veníamos haciéndolo. Ok. Gracias, amigo mío, cuídese. Gracias, que estén bien. Chao. Oye, saco ahí el cartelito, me cambio por acá, inmediatamente hacemos el primer alto de este Ponte Online. Estamos generando contenido, lo hacemos acá, ¿no es cierto?, de este lugar, lo hacemos con mucho interés, con mucha entretención también para acompañar estas horas del mediodía. Somos Ponte Online, el matinal del mediodía. Sí, hay matinal de la tarde, el matinal de la noche, bueno. Del mediodía. Del mediodía, ¿qué tal? Oye, pausa y estamos de vuelta.